La naturaleza, un amplio estigma de vida, donde se ubican las plantas, aquellos seres vivos capaces de sobrevivir en un ambiente de procesos fotosintéticos y simbióticos que le ayudarán en su ciclo de vida natural. Un ser vivo como la planta, para que pueda crecer y desarrollarse sana, necesita un suelo saludable para crecer. El suelo debe proporcionar los minerales esenciales que necesitan las plantas para su sobrevivencia misma en este ambiente que la compone. Como todos los organismos de la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento depende de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas y hongos. Una simbiosis vital en la naturaleza. La mayoría de los minerales están fuera del alcance de las plantas. Por este motivo se debe de realizar una simbiosis con un hongo, en el cual ayudará como medio de nexo vivo de absorción de los nutrientes de la planta. Para así, esos minerales que no pueden ser alcanzados por las mismas raíces de la planta, puedan ser suministrados por este proceso de las micorrizas. Las plantas mejoran su crecimiento y resistencia a las sequías y a lo que son las enfermedades. Es una simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta, en el cual ambas partes se benefician mutuamente. Se estima que el 95% de las plantas superiores presentan esta simbiosis de forma habitual. La micorización posibilita que el hongo reciba todos aquellos carbohidratos y vitaminas esenciales de la planta para su desarrollo. Los beneficios. Alcanzan más zonas del suelo gracias a sus filamentos. Se vuelven más tolerantes a la temperatura y a la acidez extrema del suelo. Absorben mejor lo que son los fertilizantes químicos. Algunos árboles como los que son los pinos son incapaces de vivir más de 2 años cuando están sin micorrizar. En algunas plantas como lo que son las orquídeas se resulta incluso indispensable, ya que sin ellas la planta no puede subsistir. La mayoría de plantas, tanto comestibles como decorativas, se llevan a cabo en la actualidad. Van acompañadas de pequeños fragmentos de hongos más adecuados para poder establecer lo que son las micorrizas. La micorización se da en todo tipo de planta. Abundan en suelos pobres como praderas, la alta montaña y la selva tropical, e incluso en matorrales, bosques boreales, bosques templados y lo que son las praderas. En la imagen se logra presentar lo que es la presencia de las micorrizas y donde no están presentes las micorrizas. En la planta de la izquierda se logra ver aquellos filamentos, un mayor punto de filamentos. Eso permite crear más nutrientes hacia la planta, permitiendo su mayor alcance y siendo la planta más desarrollada. Ya teniendo la comparación de lo que son las micorrizas y la utilidad en la vida cotidiana, sería de preguntarnos cuál es el proceso o cuál es esa simbiosis que se lleva a cabo y cómo es ese proceso. Lo que ocurre es lo siguiente: el hongo saca muchas y pequeñas raíces en todas direcciones, incluso la raíz principal de la planta. Allí, exactamente allí, es donde transporta los nutrientes y el agua a la planta principal. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio de ambos ocurre lo que es la simbiosis. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Gracias a las micorrizas, el desarrollo simbiótico de las plantas
sucede de una manera satisfactoria y ambos salen beneficiados, como el hongo y como la planta. Por un lado, las raíces segregan azúcares, aminoácidos y otras sustancias orgánicas que benefician a los hongos. Y por otro lado, los hongos convierten los minerales del suelo y materia de descomposición en formas asimilables para las raíces de la planta. Las características principales son sumamente comunes, se asocian simbióticamente con hongos a través de las raíces. Las plantas obtienen la absorción de minerales y cierta protección a hongos patógenos. La importancia de las micorrizas. En relación al género arbuscular de micorrizas está la capacidad de las ninfas para estimular en las plantas hospederas un mayor tamaño y producción de semillas, debido a la incorporación de fósforo y otros nutrientes que benefician a la planta. También, un factor clave que juega la micorriza en las plantas es la producción de fitohormonas para mejorar la estructura del suelo, además de la resistencia a agentes patógenos que puedan afectar el funcionamiento y vitalidad de una planta, y fortalecer a la planta a las adversidades como la sequía. Tipos de géneros de micorrizas. Endomicorrizas. Los hongos que las producen se caracterizan por colonizar intracelularmente el córtex radical de las plantas hospederas. En este caso no se forma la red de Harting ni el manto. Su reproducción es asexual, así como las demás micorrizas, y se caracteriza porque las ninfas penetran la raíz. Dentro de este grupo existen tres tipos característicos: orquideomicorrizas, eriocomicorrizas, arbusculares. Orquideomicorrizas es un subtipo de endomicorriza. Se describió hace más de 100 años. Su reproducción es asexual. Este tipo de hongo penetra las células radicales y forman estructuras en la planta hospedera. Su distinción de las demás endomicorrizas, que representan principalmente las orquídeas, sus hongos que la forman son del grupo Basidomicotina. La planta es muy dependiente del hongo, porque ésta le estimula la germinación de sus semillas y el crecimiento inicial de la plántula. Micorrizas arbusculares. Este aspecto simbiótico no posee la presencia de la red de Harting ni el mantum. Su característica principal es la penetración de las ninfas a la raíz, donde se introducen en la célula, pero no llegan hasta la célula en sí. Posee una estructura arbuscular dicotómica, también una estructura llamada vesícula, de forma ovalada o esférica, lo cual es la característica o asemejación de este tipo de micorriza. Se puede formar entre o en la célula, pero no llega hasta la célula en sí. Ectomicorrizas. Este tipo de hongos, sus ninfas penetran las raíces secundarias de las plantas hospederas, las cuales se desarrollan y rodean la corteza de la célula radical y forman una trama de red celular denominada red de Harting. Más del 3% de las plantas vasculares forman dicha interacción. En el tipo de los árboles de tipo conífera es más representativos las ectomicorrizas. Además, este tipo de coníferas se ve más su presencia en lugares templados. Red de Harting es una red de ninfas de hongos micorrizos que se extienden dentro de las raíces de las plantas hospederas, penetrando entre las células epidérmicas y corticales. Esta red es un sitio de intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. El manto es el conjunto de ninfas
que rodean los ápices de las raíces de la planta al inicio de la colonización. Ectendomicorrizas. Los hongos que la producen colonizan de forma dual las raíces, presentan manto, raíz de Harting y penetración intracelular similar a las ericoides. Ericoide, el hongo que forman las células de la raíz, estructuras sin organización aparente como masas compactas. Ericomicorrizas, ligada a las familias Ericáceas y con muchas similitudes estructurales con las ectendomicorrizas.